El día de hoy hemos invitado al padre Vicente Durán, quien ha escrito diversos textos sobre el tema del mal. Y no solamente sobre el tema del mal, sino que él se ha dedicado a estudiar a uno de los autores que más ha trabajado, ha penetrado en la psicología humana, que es Dostoyevski. El padre Vicente Durán ha sido profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, decano de la Facultad de Filosofía de la Javeriana y vicerrector académico. Ya él nos contará hoy de todas sus lecturas y de todo su estudio de no solamente de Dostoyevski, sino del tema del mal, que es un tema, diríamos, transversal, en la novela negra, y que nos permite ampliar y enriquecer yo diría que básicamente el tema filosófico de la reflexión filosófica del bien y del mal nos va a permitir construir mejores personajes probablemente, trabajar más la psicología, penetrar más en la psicología humana y entender más ese límite en el que estamos, que puede ser franqueable. Como lo decía Simenón, cualquiera de nosotros en cualquier momento podría cometer un crimen, podría llevarnos a eso que desde lo religioso y tal, pues a veces nos sentimos tan temerosos, ¿no? Que tememos tanto caer en el mal, caer en el crimen. Bueno, ya con la perspectiva de Dostoyevski que nos hablará el padre Durán, y al que le agradecemos mucho su presencia hoy, ha sido ya la conversación previa que hemos tenido ha sido muy rica, ya ustedes van a ver con lo que nos va a plantear hoy su conocimiento profundo de Dostoyevski. Bueno. Cuando me propusieron el tema que tuvo la invitación, creo que se originó por algún artículo que escribí yo en el periódico he escrito varios sobre el tema del mal en el periódico El Tiempo. Acepté porque es un tema que me interesa mucho y es de lo que voy a hablar hoy. Me decían también que les debía proponer un texto para leer y les envié el texto o la idea de leer Las Memorias del Subsuelo de Dostoyevski, que para mí es uno de los libros que, a propósito del tema del mal, más que del mal, de la oscuridad del subsuelo, más me ha impresionado y más me ha puesto a pensar. Yo en realidad no voy a hablar de Dostoyevski, si acaso al final queda tiempo, me gustaría mucho oírlos, sus reacciones al libro de Dostoyevski que les propuse leer, Las Memorias del Subsuelo. En realidad lo que voy a hacer es un recorrido por la historia de la filosofía a través del concepto, la idea, la reflexión en torno al mal. Los filósofos, las preguntas que hacemos es siempre la misma: ¿qué es el mal? En el tema del conocimiento, ¿qué es el conocimiento? En el tema de la política, ¿qué es la política? En el tema del arte, ¿qué es el arte? Es la misma pregunta siempre. ¿Qué es el mal? ¿En qué consiste? ¿De dónde procede? ¿Dónde se origina? El mal también tiene una historia en la reflexión, tiene una historia en la vida humana, pero también tiene una historia en la reflexión sobre el mal, y eso es en lo que me voy a concentrar. Y por eso le puse tratando de ponerle un título a este breve recorrido que vamos a hacer, le puse un título que al final me gustó, y es El mal, una aproximación filosófica para preguntar ¿qué es lo negro del género negro? ¿En qué consiste lo negro del género negro? O de la novela negra. Y yo voy a tratar 6 puntos, y entre punto y punto, por ahí voy a hacer 4 preguntas, sobre las cuales creo que podríamos después entrar a conversar. Entonces, pues cuando diga, aquí voy a hacer la primera pregunta o el primer paréntesis para preguntar algo, ustedes ahí pueden estar un poco más atentos, porque esa pregunta de alguna manera resume por qué dije lo que dije. El primero, entonces repito el título: El mal, una aproximación filosófica para preguntar ¿qué es lo negro del género negro? Primero,
El primer punto es recorrer un diccionario de filosofía. Yo me fui al de Brugger, que es un diccionario alemán de filosofía que me gusta mucho, y encontré más o menos, les voy a resumir lo que encontré en ese diccionario de filosofía cuando busco la palabra alemana böse, das Böse, el mal. Encontré más o menos lo siguiente. Dice Brugger que el mal es disminución del ser. No es algo positivo, no es algo dado o existente. No es propiamente nada, objetivamente dado. No es creado por Dios. El mal es, utiliza un término en cierta forma, parasitario. Existe como desviación del bien y de allí procede su fuerza y su atractivo. El mal aparece como perversión o como desviación de lo bueno, del ser. Nada hay en la realidad que sea malo por sí mismo. Todo lo que existe es bueno en cuanto que es. Por el hecho de ser, es bueno. El mal aparece solo por un trato inadecuado con lo real, con lo bueno. Procede de un algo errático, inadecuado, desajustado, por un actuar o por un desear que es desatinado, que es errático, que es equivocado. No hay un mal absoluto, no hay un mal como un principio divino del mal y un principio divino del bien. Eso sería un maniqueísmo, entender dos principios independientes, uno del bien y otro del mal. No se busca el mal, nadie busca el mal por sí mismo. Esas son ideas que estoy resumiendo de ese diccionario de filosofía. Nadie busca el mal por sí mismo, sino que se busca un bien aparente, que no lo es, y eso es malo. El mal es consecuencia de un proceder errático. En Santo Tomás y en San Agustín, dos pensadores cristianos, aparece la libertad humana como algo imprescindible para pensar, para explicar el origen del mal, la libertad. De ninguna manera el mal procede de Dios. Un texto bíblico de la creación, de que todo lo que hizo Dios, siempre dice en la Biblia, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. Entonces dice uno, y si Dios, todo lo que Dios creó es bueno, ¿de dónde procede el mal? Cito San Agustín: lo que llamamos mal en el universo no es más que la ausencia de bien, privatio boni en latín, ausencia de bien. Mal es aquello que en ningún aspecto es bueno. Es una concepción entonces negativa del mal, privación, ausencia de ser. Por eso la muerte es mala, porque la muerte es disminución del ser. Y por eso las cosas que son malas son como pérdida de ser y pasar al no ser. La muerte, la enfermedad, todo lo que consideramos mal. Ese es el primer punto, una noción bastante general, y yo creo que esa es la noción filosófica más extendida, y no es filosófica, es en cierta forma también muy popular, ¿sí? Segundo punto, vamos a entrarnos ya un poco más en filósofos particulares, en la antigüedad griega, en particular en Platón y en Aristóteles. Aristóteles y Platón, antes del cristianismo, este concepto primero que les leí del diccionario de filosofía está fuertemente marcado por el cristianismo. Si nos echamos un poquito para atrás y vamos a autores filósofos que no son cristianos, pero son griegos, Aristóteles y Platón, nos vamos a encontrar algo bastante parecido, no exactamente igual, pero sí bastante parecido. Aristóteles en la Ética Nicómaco dice lo siguiente, lo cito, voy a leer una cita, dice: además se puede errar de muchas maneras, pues el mal, como imaginaban los pitagóricos, pertenece a lo indeterminado, mientras el bien a lo determinado. Fíjese bien, el mal es de lo indeterminado. El bien siempre es determinado. Pero acertar, dice Aristóteles, solo es posible
de una manera, y es por eso una cosa es fácil y la otra es difícil, y compara con el tiro del arco y el acertar con el arco y la flecha en dar en el blanco. Hay muchas maneras de no dar en el blanco, pero hay una manera de acertar. El bien es acertar con la flecha, dice Aristóteles, en el blanco al que se dirige. Y por eso solo hay una manera de bien, es determinada. El mal es todo el espectro donde la flecha puede irse lanzada por el arquero cuando no acierta, cuando no da en el blanco, mientras que el bien es cuando da en el blanco. Es una imagen muy bien pensada, ¿cierto? Hacer el bien siempre es una manera de hacer el bien, hacer el mal infinitas, es desacertar, es equivocarse en el blanco. Eso Aristóteles. Platón, que era su maestro, para Platón el bien, lo justo, lo bello, la verdad, Dios, todos esos conceptos coinciden. Igualmente sus contrarios, error, mal, injusticia, sombras, coinciden. La imagen de la sombra es famosa en el libro séptimo de la República, el famoso mito de la caverna. Esa imagen es muy fuerte. Los hombres vivimos como en una caverna. Estamos acostumbrados a ver sombras, en la caverna no hay luz, hay sombras de la luz que entra, y al ver las sombras creemos que esa es la realidad. Y la filosofía, el conocimiento verdadero, nos lleva a pasar del conocimiento de las sombras al conocimiento de la luz. Y en esa imagen, esto es muy importante, porque coincide con la idea primera del diccionario de filosofía, la sombra en realidad, la sombra no es nada, la sombra es ausencia de luz. Cuando ustedes ven una sombra, uno dice veo la sombra, pero fíjense y verá que es una manera de hablar. La sombra es ausencia de luz, no es nada positivo, no es nada dado. Usted no puede coger una sombra, la sombra no es nada, es oscuridad, es carencia de luz. Usted se para y hay una luz que lo ilumina, yo me imagino la mano aquí proyecta una sombra, yo veo la sombra, ustedes pueden ver su sombra, y la sombra no es nada, es donde no puede pasar luz, y eso produce la sombra. Esa idea es muy importante, porque en esa imagen de Platón, el bien es igual a luz, el mal es igual a sombra. Permite ya intuir que la novela negra, como novela o como género literario, está escrita desde la sombra, desde la ausencia de algo, diría Platón, de la ausencia de luz verdadera. Uno puede decir, sí, pero en el fondo la sombra sí es algo. Y cuando lo piensa más, dice, no, la sombra en realidad es carencia de luz, es luz ocultada, tapada. El subsuelo, volviendo al tema que mencionaba del hombre del subsuelo, el hombre del subsuelo de Dostoyevsky es similar a las sombras, al hombre de la caverna en Platón. Lo que pasa es que entre Platón y Dostoyevsky ha pasado muchas cosas. Ese era el segundo punto, los filósofos griegos. Vamos al tercero, este es un poquito más extenso. Vamos a dar un salto muy largo en el tiempo y vamos a ir hasta Leibniz. Leibniz es un filósofo alemán, para su información, murió en 1716, eso les da una idea más o menos de qué época vivió, de 1646 a 1716. Leibniz es un filósofo muy interesante, es un típico filósofo de la modernidad, siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Leibniz es una de las figuras, yo creo, más
sorprendentes por la cantidad de campos filosóficos en los que se destacó, y no solamente filosóficos. Es el creador del cálculo infinitesimal, junto con Newton, lo desarrollaron. Eso es una cosa asombrosa en la historia de la ciencia. Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo infinitesimal simultáneamente, al mismo tiempo, el uno en Alemania y el otro en Inglaterra, sin hablarse. Eso es un misterio, más que misterio, es una coincidencia sorprendente. Estaba la humanidad preparada para desarrollar el cálculo infinitesimal. Y Leibniz creó el lenguaje digital en las matemáticas, ese lenguaje o esa representación numérica que sirve hoy en día como base para el lenguaje digital, también lo desarrolló Leibniz. Pero no vamos a hablar de eso. Escribió un librito que se llamaba La Teodicea. La Teodicea, la palabra viene del griego theos, Dios, y dike, justicia, teodicea. La teodicea significa la justificación de Dios ante el problema del mal en el mundo. Y surge, este libro de la Teodicea es de los libros más interesantes que uno puede leer en filosofía con respecto a la problemática del mal. El interés de Leibniz era cómo es posible afirmar al mismo tiempo el principio de razón suficiente, que para él como lógico y matemático es muy importante, con una teoría de que el universo está en armonía. ¿Cómo se puede hacer eso compatible? Eso llaman dos principios: el principio lógico de razón suficiente, la teoría de la armonía en el universo. Tercero, la afirmación de que este es el mejor de los mundos posibles, que era una de las tesis metafísicas más fuertes. Y la afirmación también del mal en el mundo, la presencia del mal en el mundo. ¿Cómo se puede hacer compatible esas cuatro cosas? De ese optimismo, de esa tesis de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, fue el texto sobre que dio ocasión para que Voltaire se burlara de Leibniz. Voltaire escribió su Cándido, ustedes lo saben muy bien, ese libro extraordinario, esa fábula, esa burla, esa sátira, mejor, de 1759 de Voltaire, en que, a propósito del terremoto de Lisboa, que conmovió a todo el mundo europeo porque destruyó una de las ciudades más hermosas que había en Europa, en medio del optimismo, de la confianza en la razón, en medio de la seguridad de que la razón nos puede llevar a construir un mundo casi que perfecto, en medio de ese mundo ocurre un terremoto terrible en Lisboa y dice Cándido: de modo que este es el mejor de los mundos posibles. Ese Dios que creó este mundo como el mejor de los mundos posibles debía estar muy equivocado, debía estar muy borracho. Bueno, ustedes conocen el texto de Cándido, que es muy impresionante en ese tono de burla, pero de profundidad, de crítica al optimismo racionalista de un filósofo como Leibniz. Ese es el contexto en el cual Leibniz plantea el tema de la teodicea. La existencia del mal en el mundo desafía la posibilidad de que Dios sea simultáneamente bueno y todopoderoso. O es bueno, pero no es todopoderoso, porque no pudo, siendo bueno, no pudo evitar el mal, o no es bueno, porque podría haber evitado la presencia del mal. Por ejemplo, la del terremoto de Lisboa. Hubiera podido evitar que ocurriera ese terremoto tan terrible y no lo hizo. Entonces no es bueno. Ese es el planteamiento inicial de la teodicea. O no es bueno del todo y por eso crea el mal, o no es todopoderoso en el sentido de que no puede evitar la existencia del mal. El hecho es que la compatibilidad de la bondad absoluta con la omnipotencia queda fuertemente cuestionada. Y ese es el planteamiento inicial de Leibniz. Para Leibniz el mal puede ser de tres clases diferentes. Entonces empieza a desarrollar una justificación de Dios frente al problema del mal. Y él diferencia tres clases de males. Él diferencia entre un mal que llama metafísico, un mal físico y un mal moral. Ese es el parágrafo 21 de la Teodicea. El mal metafísico es una expresión un poco extraña,
mal metafísico, es lo que él en últimas considera es la imperfección, de la cual participan todos los seres menos Dios. Una imperfección. Todos los seres somos imperfectos. Nos podemos deteriorar, nos podemos dañar, somos frágiles, nos equivocamos, somos imperfectos y eso lo sabemos muy bien. La imperfección es el primer mal. El segundo mal es el mal físico, que es el padecimiento, el dolor. Somos seres que pueden sentir mal físico, no solamente la imperfección como una consecuencia de un orden del ser metafísico, sino que podemos dolernos, nos puede doler tremendamente una enfermedad, una muela, el estómago, o nos puede doler la vida, cuando un ser amado nos traiciona, es desleal, podemos doler, la vida nos puede doler de muchas formas, física, psicológica, afectiva, si ustedes quieren también espiritual. Y hay un tercer mal, que es el mal moral, que él lo identifica con lo que la tradición cristiana ha llamado el pecado, el mal que procede de la libertad y del ser humano, que tiene su origen en el ser humano. Para Leibniz, el mal metafísico procede de la imperfección y por lo tanto corresponde a los seres y le es inherente a toda criatura. La corrupción, la fragilidad, la vulnerabilidad, de esa no se escapa nadie, nadie. Aquí el mal es equivalente a finitud y es inevitable. Y se debe, en su explicación racionalista, la presencia de esa imperfección, llamémosla metafísica, es que Dios no puede crear otros dioses. Entonces solo puede crear seres frágiles, imperfectos. Si creara seres perfectos, estaría creando a otros dioses, y eso pues es algo que Dios como que no puede hacer, está limitado en ese sentido. Toda criatura es imperfecta, finita, deficiente y sujeta a ese mal metafísico, y contra ese mal metafísico no hay nada que hacer. El mal físico es más complicado, es el mal físico del dolor, de la enfermedad, del terremoto de Lisboa, de las muertes que hubo, etcétera. El dolor que eso produce en las familias de los que murieron, y uno puede actualizar, no se necesita ir hasta el terremoto de Lisboa, uno podría mezclar ese mal físico con una masacre de campesinos. Entonces uno dice, bueno, ahí se mezcla el mal físico con el mal moral, porque ahí el terremoto de Lisboa al fin y al cabo no fue ordenado por nadie, eso fue una cosa que sucedió en la naturaleza y no una masacre, sí fue ordenada por alguien. El mal físico procede de la capacidad para padecer sentimientos adversos que, como el dolor, los rechazamos y los consideramos un mal, como una agresión, como un atentado a nuestra estabilidad física o emocional. El dolor de la enfermedad, el dolor psicológico, de la ingratitud, el dolor de la soledad, de la pérdida de un ser querido, todo eso son formas de dolor, males físicos, son manifestaciones de ese mal que indudablemente está relacionado con el mal metafísico, pero se distingue de él en cuanto que parecería que en algunos casos sí lo hubiera podido evitar Dios, en su infinita bondad. Ese mal es el que nos hace exclamar, si Dios existe y es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué nace un niño con parálisis cerebral o con cáncer? ¿Por qué le da cáncer a mi persona, a la persona que yo amo?